Baran. Luis Salvago nació en Valencia y actualmente reside en Zaragoza. Es militar y escritor de poesía, de relatos y ahora también de novelas, en plural. Habla chino, castellano antiguo y le interesa el psicoanálisis. Además, es un gran cocinero. Luis ha dado múltiples charlas en el Coleggi y hoy viene a presentarnos la novela que le ha llevado a ser finalista de dos de los premios más importantes de literatura a nivel nacional. El premio Azorín, de entre 117 novelas, la suya quedó entre las 10 primeras, y el premio Nadal, quedó entre las 6 primeras de 322. Su novela, no sé si al final, se titula Lloverá en septiembre o Baran, que en persa significa lluvia. Prefiero no revelar por qué lluvia y por qué septiembre. Esta novela nace a partir de la estancia de Luis como intérprete durante 4 meses en un hospital de guerra en Afganistán. Una experiencia que, como él dice, le cambió la mirada. La novela trata de una relación de amor imposible entre un intérprete, Martín, y una chica afgana y, por supuesto, casada, Roxana, que surge a partir de la pasión que profesan ambos hacia la literatura. Ella, bajo el burka azul celeste, esconde libros. Esta novela Luis se la ha dedicado a Nadia Anjuman. Creo recordar que Luis ya nos habló de Nadia Anjuman. En todo caso, voy a contaros de forma resumida quién es ella. Nadia Anjuman es una poeta afgana. Nació en 1980, siendo la 6ª hija de una familia numerosa. Y a pesar de que el régimen talibán prohibiera a las mujeres leer y escribir, Anjuman pudo terminar la escuela secundaria. Las mujeres tenían prohibido trabajar, estudiar y reírse en voz alta. Pero Anjuman se reunía 3 veces a la semana en una escuela de costura con compañeras para estudiar literatura y leían a escritores prohibidos como William Shakespeare, Balzac, Dostoyevsky, Charles Dickens, León Tolstoy, James Joyce y Nabokov. Si hubieran sido atrapadas, el régimen talibán las hubiera ahorcado. En esa época tuvo que luchar contra los deseos de sus padres de unirla en matrimonio, pero finalmente sus padres le obligaron a casarse. La poesía de Anjuman describía el sufrimiento por la opresión sobre las mujeres. Estoy enjaulada en esta esquina llena de melancolía y pena. Mis alas están cerradas y no puedo volar. Soy una mujer afgana y debo lamentarme. Finalmente, Nadia Anjuman, poetisa afgana de 25 años, fue asesinada a manos de su marido. Esta es la historia de Martín y Roxana, o de Luis y Nadia. Es la historia de amor entre un español y una afgana, entre un militar del Ejército del Aire y una revolucionaria, aunque sea en secreto, pues la verdadera revolución va por dentro. Tashakor. Muy bonito. Bueno, un final increíble. Tashakor, gracias. En persa. Gracias con el corazón. Gracias con el corazón. Así hacen así los pastules. Bueno, Dani me ha pedido una imagen de Afganistán que evoque el tema del que trata mi novela. Le ofrezco varias imágenes, algunas de ellas ya publicadas en algún medio de comunicación digital y que me han solicitado para completar artículos. Pero Dani no está seguro de los derechos de propiedad y busca entonces en el mare magnum de la red una imagen que cumpla con el ideal de Baran, una imagen que convoque, con solo contemplarla, esas sensaciones que pretendo transmitir desde una historia donde la ficción, me atrevo a decir, es deudora de la verdad. Entonces me muestra el rostro de una mujer, una fotografía tomada en el aeródromo de Bagram, ciudad refundada por Alejandro Magno, situada a 60 kilómetros al noroeste de Kabul, a la que Alejandro rebautizó con el nombre de Alejandría del Cáucaso. Observemos la imagen con atención. Se cubre el pelo con un hijab o chador, por lo que muy posiblemente es de confesión musulmana, sunita o chiita. El tiempo ha dejado su impronta en las arrugas que rodean los labios, en la concavidad de los ojos y en la frente, por donde se deja ver un mechón de pelo oscuro. Si nos fijásemos en las huellas de la edad, tal vez pensáramos que es una mujer mayor, que por esa razón se atreve a descubrir su pelo, pero es muy posible que erráramos, porque los afganos, especialmente si son mujeres, desconocen su edad, y también porque el rigor de sus vidas crea rostros engañosos, rostros donde el tiempo juega a los acertijos,
Ellas lo saben, y pintan su piel con los colores de la henna, y oscurecen los ojos con lápiz de col, porque las mujeres afganas también quieren engañar al tiempo. Ahora fijémonos en sus ojos. Su mirada emerge de la sombra de las cejas, ojos profundos, ojos orgullosos como los ojos de los pastunes, ojos azules como los hijos de Alejandro. Esa mirada es también la mirada de Roxana, el personaje femenino y principal de Baran. Roxana es una mujer afgana que ha accedido al conocimiento. Roxana se reconoce, muestra su pelo, lo libera de la ignominia del burka, alza la barbilla y mira de frente a los hombres, porque ella sabe leer, ni más ni menos que ha leído el Ulises de Joyce, ha leído El Principito, Romeo y Julieta, Crimen y Castigo. Roxana escribe y lee el Andais, ese poema de 2 versos que reza más que expresa, que grita más que insinúa. Que Dios te convierta en una flor de ribera, para que pueda olerte cuando voy a por agua. Ese es el andai que más le gusta, el que más repite cuando se reúne con otras mujeres. Pero ese poema, por desgracia, no habla de ella. El poema que habla de ella es oscuro. Es un poema con la fuerza de un grito. Es una endecha grabada a fuego. Cuando las hermanas se sientan juntas, siempre alaban a sus hermanos. Cuando los hermanos se sientan juntos, venden a sus hermanas. Roxana vive agarrada al resto de un naufragio, y la única orilla que alcanza a ver es un hombre de otra cultura, un infiel. Pero al menos flota, respira, lee, llora, ríe, juega con la clandestinidad y simula su obediencia tras la rejilla de un burka. Pero Roxana no ama. En su mundo el amor no tiene letras, ni sílabas, no tiene sonidos ni eco. El amor es entelequia, el amor es absurdo. Roxana, de todas formas, es afortunada. La mayoría de las mujeres afganas, más aún si viven lejos de las ciudades, se rinden al pastunwali, al código de honor de los pastunes, ese mismo que las entierra por adúlteras, ese mismo que las sustrae de la mirada de otros hombres, ese mismo que les niega la individualidad. Hay una mujer que no está en mi novela. La vi escondida debajo de una camilla del hospital. La enfermera le obligó a quitarse el burka para que el médico la reconociera. Tenía gafas de pasta. Pensaréis que es un dato irrelevante, pero no, no lo es. Esas gafas estaban arregladas con un esparadrapo, pero al menos tenía gafas. Era una chica joven con una enfermedad que le causaba dolor, y a diferencia de Roxana, no alzaba la barbilla, sino que la abatía, y se agazapaba como un animal. Aún recuerdo sus zapatos de bordes rozados y talonera aplastada. Tengo una teoría primaria, propia de un aficionado a la filosofía. Pero tal vez solo sea cuestión de atender a la mirada. Lo diré. Muchas mujeres en Afganistán arrastran el peso de una culpa primordial, una culpa tan arraigada en la tradición que es casi genética. Y también tengo una teoría que explica esa culpa, y es la falta de conocimiento. Así, tan sencillo. No podría asegurar que algo parecido suceda en Occidente. Quizá encontrásemos alguna analogía en la culpa cristiana y el pecado original. Roxana es hermosa, brilla, pero ese brillo no le pertenece. Acude 2 veces a la semana a un taller de costura en el centro de Herat. Allí se reúne con otras mujeres y recitan en voz alta versos de Walt Whitman. Leen a Dickens, opinan sobre Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo, para juzgar si sus acciones son deplorables o se deben a una fuerza mayor. Entre ellas está Nadia, esa otra Roxana de carne y hueso, que dice, y repito lo mismo que ha dicho Teresa, no soy un débil árbol de álamo, que cualquier viento va a sacudir. Soy una mujer afgana, así que solo tiene sentido gemir. El acceso al conocimiento permite a Roxana vivir sin esa culpa que la hurta de su condición de mujer. En Baran su culpa es otra. La culpa es el reconocimiento del odio que siente hacia el hombre que la posee. No soporta sentirse poseída, ni soporta tener que fingir una apariencia dócil. Ha leído Crimen y Castigo. Conoce cómo es esa culpa y pregunta a Martín, el infiel del que se ha enamorado, si Raskolnikov tiene razón al asesinar a la anciana. En esta escena, Roxana se resiste a quitarse el burka. El marido la ha golpeado y no desea que Martín lo descubra.
No le importa que vea los hematomas, los desgarros, los bordes abiertos. Lo que de verdad le horroriza es que descubra las heridas que hacen sangrar su dignidad. Dice Roxana: el estudiante pagará un precio muy alto. La culpa lo perseguirá durante el resto de la historia, con una enfermedad de la que no puede curarse. Perderá peso, yacerá en la cama el día entero, perderá a los amigos. Yo me pregunto, bueno, tal vez es una tontería, pero me pregunto si con el precio de la culpa se compra aunque sea una pequeña parte de perdón. Comprendí que la revelación de Roxana escapaba del argumento de la novela. Sus reflexiones no eran las reflexiones de Raskolnikov, ni las reflexiones de Dostoyevsky, eran sus propias reflexiones. Los personajes, el contexto, los planteamientos. Roxana me preguntaba sobre la legitimidad de los actos de un personaje con el que se sentía identificada. Martín, y aquí salgo de la novela, el protagonista arrastra también su propia culpa. Trabaja en un hospital de guerra, observa su entorno inmediato, los quemados, los amputados, los huecos libres en la morgue que tiene que llevar al día como la recepción de un hotel. Para él, Roxana redime al mundo de su pecado, lo libera del estupor de lo real. Escribe: de niño pescaba cangrejos en el Mar Menor. Se escondían entre las rocas y las algas cercanas al borde de piedra. Había muchos cangrejos, algunos tan viejos y grandes que las algas crecían sobre sus pinzas y oscilaban mecidas por la corriente. Los más pequeños se movían con rapidez y corrían para ocultarse detrás de las rocas, donde el mango del salabre ya no alcanzaba. Luego entraba en casa sin cerrar la puerta. Los echaba en una cacerola que llenaba de agua y ponía el fuego. Como el borde estaba demasiado alto, me subía a una silla y desde ella esperaba para verlos moverse de un lado para otro, cuando el agua comenzaba a hervir. Esos mismos cangrejos, que desde la orilla me retaban con sus pinzas, golpeaban con fuerza la cacerola intentando escapar. Yo creía que chillaban, porque era imposible que la vida y la muerte compartieran el mismo silencio. Un aullido de dolor o de miedo. Poco después sus patas dejaban de hacer ruido y sus caparazones, antes oscuros como las rocas y luego azafranados, reposaban inmóviles entre hileras de burbujas que estallaban en una nube de vapor. Vuelvo a salir de la novela. Respecto a la teoría a la que antes me refería, he de decir algo. Esta teoría, que hacía tiempo sospechaba, ya fue manifestada por alguien que por supuesto estaba más autorizado que yo. Tengo un nombre que muy pocos conocerán: Meena Keshwar Kamal. Pero su nombre verdadero era Meena, el otro era un seudónimo que usaba para pasar inadvertida. Lo mejor para juzgar a alguien como ella, una mujer que escribía, es leer sus poemas. Soy la mujer que ha despertado. He surgido y me he convertido en tempestad a través de las cenizas de mis hijos. He surgido de los arroyos de sangre de mi hermano. La ira de mi nación me fortalece. Mis aldeas arruinadas y quemadas me cargan de odio contra el enemigo. Ay, compatriotas, ya no me veas como débil e incapaz. Mi voz se ha mezclado con miles de mujeres que han despertado. Aprieto mis puños junto con miles de compatriotas para acabar con el sufrimiento y las cadenas de la esclavitud. Soy la mujer que ha despertado. Encontré mi camino y nunca volveré. Meena murió asesinada, con 30 años. Su marido fue asesinado. Sus 3 hijos desaparecieron. Quiero hacer aquí una muesca en esta charla, una indentación que perdure en la conciencia. Esta mujer hablaba así en 1979, cuando el feminismo en Afganistán no era como el feminismo de Occidente. Allí, en ese tiempo, los derechos de la mujer eran esa costra dura y salina que cubre la tierra baldía. En Occidente, las mujeres cavaban en la tierra ya removida, mientras Meena arrancaba esa costra con sus propias manos. Ella fundó una asociación llamada RAWA, Asociación para la Revolución de las Mujeres de Afganistán. En su página oficial, la asociación dice de ella: Meena dio 12 años de su corta pero brillante vida para luchar por su tierra y su gente. Tenía la certeza de que pese a la oscuridad del analfabetismo, la ignorancia del fundamentalismo, la corrupción y la decadencia de traidores impuestos en nuestras mujeres, bajo el nombre de libertad e igualdad, finalmente esa mitad de la población despertará y cruzará el camino hacia la libertad, democracia y derechos de la mujer.
El enemigo tenía razón al temblar de miedo ante el amor y respeto que Meena creaba en los corazones de nuestro pueblo. Sabían que todos los enemigos de la libertad, la democracia y la mujer se calcinarían en el fuego de su lucha. Revolución, una palabra que deploro por la negligencia de su uso. Una revolución no siempre lleva consigo una razón lógica, no siempre es romántica, no siempre tiene como resultado un mundo mejor. Pero si existe un lugar donde una revolución podría estar justificada y donde existiera una razón lógica, ese lugar sería Afganistán. Sin embargo, después de los mujahidines de aquellos años, vinieron los talibán, y aquel sueño de Meena, aquellos versos cuajados de verdad y dolor, fueron como esos landais que las mujeres cantan en secreto para que los hombres no las descubran. Se olvidaron. Es por ello que Rosana lee, es por ello que Martín encuentra en ella una singularidad, la excepción imposible que le deslumbra. Escribe: ¿acaso sea la piel lo que nos hace humanos? La piel que contacta con otra piel, que se eriza, que se dilata, que suda cuando ama, que tiembla cuando teme. Una piel es la simetría de otra piel, su continuación natural por encima de su color, por encima de su tersura. La piel vive para ser acariciada, para ser recorrida en sus intrincados rincones, para latir con el impulso de la sangre. Tengo el deseo de sembrar con la boca la piel de Roxana, pintar con la lengua la ajena de sus manos, cubrir mis ojos con la curva de su cuello. Ella, su piel y yo, mi piel, todas las distancias que existen entre ellas, caer atrapadas por la gravedad del tiempo. Varan, en farsi, en persa, significa lluvia. En Herat llueve muy poco. La continentalidad y el resguardo de las montañas al pie de las cordilleras del Hindu Kush hacen de esa tierra un lugar donde la lluvia suele aparecer en el mes de septiembre. Los afganos aman la lluvia, y si ese mes de septiembre no llueve, lo consideran mal augurio. Por esa razón, Varan es el símbolo de una promesa. Debemos tener en cuenta, a pesar de todo, que nuestra perspectiva cultural, nuestra mirada, está sujeta al yugo de la subjetividad. Podemos disentir, deplorar, abominar, podemos quejarnos de las injusticias, pero no debemos perder esa referencia de la diferencia. Si queremos que el mundo cambie, no podemos forzar a eliminar una costumbre que se arraiga en la misma esencia del ser humano. El cambio debe surgir de dentro. El fin de la guerra como solución, el reconocimiento de los derechos de la mujer, el valor de la vida. La historia de Afganistán es una historia de revoluciones sofocadas, de promesas fallidas, de cambios que no llegaron nunca a consumarse. Afganistán es el dolor de una guerra perpetua, una guerra que Martín observa en la muerte de un joven. Y entro en la novela. Murió un soldado de 20 años. Fue el segundo lunes de febrero, un día de tantos en los que el viento levantaba el polvo en jirones oscuros y agitaba las banderas con tanta fuerza que los hilos del tejido se deshacían y colgaban de sus extremos. Hacía mucho frío y si tuviera que señalar un color para representar ese día de invierno, sin duda escogería el gris, no solo por el color del cielo, sino por el estaño con el que habría de sellarse el cofre para repatriar el cadáver. Christian, así se llamaba, falleció por aplastamiento. No era, casi con toda seguridad, la forma de morir que él hubiera imaginado, si se tiene en cuenta que su unidad fue destinada a una zona de guerra. Su muerte fue algo simple y a la vez inaceptable. Se va a la guerra por principios, se va a la guerra por honor, por un impulso marcial, por solidaridad. Se va a la guerra incluso por equivocación. En la guerra, al menos en una guerra de este tipo, si el destino es la muerte, uno espera caer abatido por un disparo, por la onda expansiva de una mina pisada por un vehículo, o porque el helicóptero donde viajaba le falló un motor y cayó estrepitosamente a tierra. Pero a Christian, de origen colombiano, de estatura más bien baja y conocido por los entretenidos chistes que contaba de su país, lo mató el peso de un blindado. El paisaje de una guerra es siempre una imagen de desolación. Desolación en el doble sentido de aflicción y destrucción. Desolación en los rostros, desolación ante la esperanza, desolación ante la incertidumbre. Varan no cuenta una historia de guerra,
tampoco cuenta una historia de amor. El tema principal de Baran nace del mismo horror ante lo real, del miedo esencial a ese temblar de los cimientos que soportan el peso de nuestras convicciones. Martín encuentra en Roxana un hálito vital, por su lucha solitaria, por su rebeldía natural, por esa risa frente a sus demonios. Roxana, así, no es una criatura de ficción creada para escribir una novela. Roxana es esa mujer de edad indeterminada, la mujer de pelo oscuro, la mujer de ojos macedonios, que Dani ha colocado en una pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta? Si quieres, hacemos un pase de lo de las fotos que habíamos comentado y así vas comentando también un poco. Sí, le pasé a Dani algunas fotos porque el simbolismo que guardamos en el imaginario acerca de Afganistán es a veces un poco confuso. No siempre son todas mujeres con burka. En los años 50 y 60 Afganistán no era así y le he pasado a Dani algunas fotografías para que lo viera. ¿Empezamos por ahí? Vale. Vamos al... Empieza por el principio. Por el pasado. Esto es un coro, ¿eh? Hay fotos de mujeres más Sí, minifalderas. Sí. Ahora llegamos. Bueno, son fotos que he escogido así al azar, que me parecen muy significativas porque hablan muy bien de... ahora ya no podemos pensar en Afganistán si no es las mujeres tapadas o yendo por ahí como fantasmas, ¿no? Sí. Pero eso es Kabul. Son enfermeras, ¿no? Parecen enfermeras. Los 60. Esas son estudiantes de biología, creo. No, Matronas. Matronas, ¿no? matronas parecen, sí. Impresionante. Esa es Mena, muy guapa, por cierto. He puesto un par de fotos de Es ella. guapísima. Esas eran, creo que eran costureras o modelos, no, algo relacionado con la moda. Estos son los años 50, ¿no? Finales. 50, 60, sí. Yo creo que hay un rango de tiempo bastante grande. Graduándose en la universidad. Que las mujeres iban a la universidad en esos años. Eso ya sí debe ser sobre los 60. Sí, estos son los 60 larguitos, por la ropa, ¿no? ¿Ves las minifaldas? Como cualquier niña de los 60. Esa también es una, pero... La misma que la que tenía. ¿Eso qué es, Luis? No lo sé. Medicamentos son jarabes o algo, ¿no? Medicamentos. Son guapos. Sí, es que no tiene... Es que es alucinante. Sí. Ella, el color son guapas. Sí. Mira, aquí la Maribel está. Sí, esto sí que es Y se moda. encuentran entre ellos muchos con los ojos azules, hombres también. ¿Has dicho que eran descendientes de Alejandro? Al menos 3.000 macedonios se quedaron en la ciudad de Bagram. Escaparates de tiendas sin la calidad de toda la vida. Bebé, total.
seguro y yo iba así, Moda, modelos. ¿Esos bordar son tradicionales de allí? Sí, de Pakistán. Son de Pakistán. El bogue. Sí, sí. Cristian Dior y toda la Igual que pesca. ahora. Buenísimo esto. Sí, me hizo mucha gracia el contraste absoluto, Es buenísima. Aparta Cabrero. Luego el Cabrero vino con el resto de sus colegas. La madre que lo parió. Ahí. Bueno, ahí dando caña. Eso sería durante ese tiempo de Mena. Eso es cerca de los 70. ¿Puede ser? Sobre esta mujer, creó la asociación esta en el 77. Pues por eso te digo que es todo es de los 70 porque los cuellos y todo. Mena era de marrón. ¿Es que? No está ahí. Pero que deben ser de esa asociación. Digamos que a partir de esos años, esto es cuando ya la invasión soviética, a partir de ahí ya empieza el oscurantismo, hasta que en el 96 llegan los talibán. Vale. Y Esta es otra vez, esta es Mena. Qué guapa esta mujer. ahora ya pasaremos a las imágenes del ahora. Sí, bueno, esas ya son las que todo el mundo conocemos de la televisión, que ya no son tan... Lo llamativo es lo otro porque, claro, choca contra la imagen que tenemos. La imagen que tenemos creo que es esta. Está así. Pero es que es la actual. Sí, que es así. ¿Ves? El pastor se pegó. No creo que sea el mismo pastor. Ya lo sé, pero... No lo sé, es a lo mejor le afectó mucho aquella Sí, El modelito del pastor es el mismo. Aunque me llama mucho la atención que Es una afortunadamente- evolución. Exacto, el pastor se ha quedado donde estaba. No le ha hecho falta El cambiar modelito del nada. pastor no ha cambiado. Pero aquí al menos la mujer va montada en el burro, ¿eh? Ya. No al revés. Cierto, es, No, el burro es la mujer, no, quiero decir, la mujer detrás... es que no quiere. Palmira y yo ¿Por tenemos qué? un burka. ¿Qué? El mío es negro y el suyo es azul. Te he quitado, pero se me ha escapado una. No, pero trajo Luis. ¿Puedo dejarlo? Pon a Luis. Dejar un poco a Luis, anda. Es una experiencia terrible. Es insoportable lo del burka. Este es Luis. ¿Y qué está aquí? No, esta es. Bueno, ¿hay alguna pregunta interesante? Pues mira, seguramente sí. Esta ya, tan guapa. Está haciendo el antes y el después. Esa también tiene Hay los ojos fotos azules. tuyas aquí, has traído. Estas las traje yo, sí, pero esta no la he hecho. Hay algunas tuyas. Es que los del Ejército de Tierra son los que esta foto es preciosa y otra que hay en blanco y negro también. Sí, que no sé por Están muy qué. simbólicas. ¿Esto qué es? Pero serán de... Están subidas en un blindado. Son amapolas. Sí, En un, creo que son amapolas, porque ahí o son amapolas o son adormideras. Las adormideras tienen tres colores. Es que allí hay muchísimo cultivo de opio. Ah, vale, vale. Razón por la cual también invaden. Sí, no, el Ay, pues opio no es- está justo esa imagen, fíjate. Al copiar la de la imagen blanco y negro no. no la has puesto. Estoy viendo que ha desaparecido. Bueno, Explica eso del opio. uno de los grandes problemas que tiene Afganistán ahora, esto es una
a ver, es algo que si se busca en internet pertenece a ese mundo de los complots que nadie conoce pero se sabe que existe. Se produce muchísimo dinero. La heroína, el 90% de la heroína del mundo sale de allí, de las provincias de Kandahar y de Helmand. Y allí los americanos suelen publicar imágenes de cómo queman los campos de adormidera. Pero se siguen plantando. Hay una especie de negocio entre los señores de la guerra y algún poder más allá de Afganistán, que tiene que ver, en fin, es que no quiero hablar más de la cuenta porque a veces es precipitarse, pero según parece hay países interesados en que exista esa desestabilización. Entonces, estamos hablando de un negocio de muchísimo dinero, porque es heroína y todos los derivados del alquitrán. Espera un momento, por orden que pide la palabra. Moderadora. ¿Has dicho del alquitrán? Sí, el alquitrán que rezuma esa resina, le llaman alquitrán, allí en Afganistán hay muchísima droga. Allí todo el mundo está drogado, sí. Porque vamos, yo recuerdo que ahí en el checkpoint, en la entrada, a los hombres les requisaban el nasguar. El nasguar era un bote con una pasta verde que ellos se me lo metían en la boca y era pues como fumarse un porro un poco más fuerte, y entonces les veías que tenían la mirada perdida y se lo requisaban. Pero claro, muchas veces eso formaba parte, es justo lo que les falta para llevar a cabo ese impulso natural que tienen por su religión, que muchas veces, como tienen ese encono que ha marcado tanto la religión, pues a veces simplemente con el aporte de una droga que les libera de las inhibiciones, llevan a cabo actos como por ejemplo una vez que en un desembarco de un helicóptero, pues uno de los policías había tomado nasguar y con su fusil empezó con el helicóptero en marcha, empezó a ametrallar ahí a todo Cristo. Mató a uno, hirió a otro, y entonces lo requisan siempre. Y el tema del opio es muchísimo más serio porque el opio ya no se queda en Afganistán. El opio cruza todos los océanos. Hay varias rutas, de la misma manera que Afganistán era un paso de la ruta de la seda, es ahora una ruta del opio, pero es un origen. Y va por el Mar Rojo, hay una ruta por el Mar Rojo, otra que va hacia el norte, hacia esos países que son más difíciles de controlar, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, y otra que va a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos se distribuye por toda América. Ahora que has tocado el tema, 16 años después de la guerra de Afganistán, ahora precisamente, igual por la desestabilización del mercado de ahí, el descontrol que hay, ahora hay el tema de la heroína en Estados Unidos, por ejemplo, está llegando a ser de emergencia nacional. Es curiosa esa coincidencia, No, lo lanzo. O sea, no, sí, yo lo sé. Lo que pasa es que no me gusta señalar, pero es curioso, ahí hay algo que se escapa al conocimiento del mundo en general, o al reconocimiento del mundo. Hay algo que escapa, porque ¿por qué si los americanos están quemando siempre plantaciones, están quemando siempre plantaciones? Para controlar el mercado. Y siguen saliendo bulbos con el alquitrán y se pueden ver las fotos en internet porque son muy llamativas. Kabul, Kabul, que es un río, además de la capital, todas sus riberas está llena de afganos que están drogados y se ven fotografías terriblemente escabrosas de gente joven que está drogada por la heroína y por con todos los productos que salen del opio, que creo que la morfina también sale de ahí, y la heroína y muchos otros productos, ¿no? Y allí yo creo que ya no hay ningún producto que mueva más dinero en Afganistán que la hormiguera. Se llama papaverales. Es que es un Es negocio un legal somnífero. que encubre un negocio ilegal. Los mórficos son dos fármacos que se usan
mundialmente y nacen de ahí y la trabaja heroína con eso. se destila de la morfina. Sí, yo lo sé porque precisamente yo Es paralelo. recuerdo unos supositorios que se llamaba sulmetilpapaverina. Papaver, como ha dicho, es una dormidera, ¿verdad? Sí, somnífero. Somnífero. Coger el micrófono, por favor, porque las preguntas no se están recogiendo. Hilar un poco. ¿Es este? No, este, tiene que ser este. Esta no. A ver, Jordi. Es un poco para por hilar un poco más fino, porque el tema de las guerras por intereses comerciales, conozco el ejemplo, por ejemplo, en Uganda, la guerra entre los Hutus y los Tutsis, el mismo gobierno americano facilitaba armas a las dos poblaciones, a las dos etnias, de modo que en la zona de conflicto, que es desde donde se saca todo el coltan, que es lo que sirve para hacer todos los smartphones, pues es una forma de desestabilizar, como has dicho, esa zona y sacar, expoliar, ¿no?, todo ese material, ¿no? O sea, las dos etnias pues facilitan la venta del coltan para financiarse con armas y seguir con la guerra, y hay un solo ganador, ¿no? Entonces, bueno, se va un poco de tu intervención, ¿no? Pero igual por el tema de la guerra y los intereses que hay detrás, va por ahí. Sí, en el mismo sentido, yo vengo ahora de un seminario en la universidad, de la Filosofía, sobre precisamente el Ulises de Joyce. Y he aprendido yo una cosa que yo no conocía y que me parece que es un poco el papel de los intereses económicos en el mundo con respecto a productos que divulgan el progreso, el llamado progreso. Cuando yo digo la palabra progreso me entran zarpullidos con Z. Y es, que yo no lo sabía, el caucho rojo. Es decir, todo el problema del Congo, lo ha contado Nicolás Sánchez, se produce en un momento donde están empezando a utilizarse el caucho en las ruedas de los coches y en las bicicletas y en los ciclomotores, porque las ruedas permiten una mayor, todo el desarrollo automovilístico. ¿Qué ocurre? Pues lo que decía Cristina hace un momento, un negocio que en principio es legal porque va a abastecer al primer mundo de ese producto que es básico, se produce inmediatamente un negocio paralelo y hay que empezar a producir guerras en la zona para que la producción sea mayor. Por ejemplo, daban el dato de que los muertos en esa zona africana fueron muchos mayores, más cantidad, 6 millones de muertos más que en los campos de exterminio nazi. Eso no está silenciado y por lo menos yo no sabía, sí que sabía que había habido guerras. Lo que no sabía es que el producto básico de esto para esa guerra era el caucho, bueno, lo que permite hacer ruedas, lo que permite hacer las partes interiores de todo eso. Y se les fue de las manos y concretamente este tema ha salido porque Joyce, que es un genio, creo que todos estaremos de acuerdo que es y que como tenía dificultades con su yo, no se identificaba a ningún tipo de posición política, sino que sabía de todo y lo iba diciendo. En el capítulo 12, es un capítulo además muy pertinente de un día como hoy, sobre el nacionalismo irlandés y la posición de Joyce al respecto, y concretamente para justificar en este caso, esto si queréis lo podemos debatir de otra manera, su posición ante las dificultades de Irlanda e Inglaterra, cuenta como los ingleses y también los irlandeses y también parte de los europeos se unieron, sería la Europa contemporánea, para expoliar a este país, pero para hacer como dos rutas, ¿no? La ruta legal, que era la ruta que permitía el abastecimiento legal, como decía Cristina, supongo que hay una ruta y es absolutamente impuesto
de extraer los productos básicos que en la industria farmacológica, por ejemplo la anestesia, ella es anestesista, pues hace falta una serie de cosas que son en nombre del progreso, pero en cuanto se hace la cuestión paralela ya la hemos liado. Tengo otra intervención que le llama más del orden de las mujeres, ¿eh? Esto era únicamente por lo que había dicho Jordi. Las guerras siempre están vinculadas a intereses económicos, ¿o no? Yo, ahora que estoy leyendo... Las guerras colonialistas, porque en cierto modo la invasión de la Unión Soviética fue el principio, tú lo has dicho, de pasada. Sí, fue el principio de una estás catástrofe. diciendo algo, vamos a ver, ha habido dos grandes potencias mundiales que han estado en Afganistán. Una es la Unión Soviética, en los años 70. De ahí nacieron los mujahidines. Y posteriormente, los hijos de los mujahidines fueron los talibán, los que luego vinieron en el año 96, tomaron el poder, sacaron a las mujeres de la educación y las recluyeron en casa a procrear. Pero los talibán están ahí, los hijos de los mujahidines, porque Estados Unidos les facilitó los misiles Stinger, y lo que quería Estados Unidos era desbancar a la Unión Soviética del poder en esa zona de Asia, que es una zona estratégica que está entre Irán, cerca de Turquía, Irak, y sobre todo Pakistán. Pakistán es un albergue de terroristas, siempre lo fue. Es una región que históricamente está desmembrada de la India, porque son musulmanes. La mayoría de ellos son pastunes también. Y bueno, volviendo al tema de la dormidera, yo veo que un país muy poderoso está durante unos años dominando, teniendo el poder en Afganistán. Luego viene Estados Unidos y hace lo mismo. En septiembre de 2016 acaba la Operación Libertad Duradera. Y hace un mes aproximadamente hemos visto el atentado en el Hotel Intercontinental, con 14 muertos creo que fue, y luego la salvajada del edificio en el que han muerto 105 personas más 200 y pico heridos. Es una barbaridad. Nos parece frío por la distancia, pero lo peor de todo es que a mí personalmente me parece absolutamente desalentador, porque se tiene la sensación, y lo hablo con compañeros, de que nadie ha hecho nada. La mujer, después de todo, sigue siendo las fotos que más reconocemos. Siguen igual. Eso es lo que yo estoy viendo. Es mi valoración personal. Parece que no se haya hecho nada. Tanta gente que ha muerto, tanto dinero invertido, tanto deseo a partir del derrumbe de las Torres Gemelas, para que luego todo haya quedado más o menos igual. El otro día leí un artículo en el periódico, los talibán ya dominan el 70% del territorio, otra vez. Y en esto, pues a lo mejor la dormidera tiene que ver. ¿Por qué? Porque la dormidera produce un dinero que capitaliza los movimientos de los señores de la guerra. Y precisamente esa situación de debilidad estructural en la sociedad Afganistán, relacionada con la educación y especialmente con la mujer, enquista a esa sociedad y funciona como una gran máquina, como una gran factoría que prolonga esa manera que prolonga esa agonía perpetua de ese país, que nunca entra en nada y nunca sale de nada, siempre está igual. Es una valoración personal, esa es la opinión que tengo con respecto a esto. Hola, mi pregunta era sobre, era un poco lo que estabas comentando sobre la situación actual de Afganistán, y si conocías un poco también la relación, un poco de el paralelismo con Siria e Irak ahora mismo, ¿no? que después de la caída del Estado Islámico, sí puede llegar a convertirse un poco en otro, digamos, Afganistán, un estado fallido en el que no, digamos, como
estabas diciendo, no avanza la cosa, ¿no? O no cambia. ¿Visteis el programa del chico español ese? ¿Fue Jordi? Sí, Un pollo español, bajísimo, que decía que él era antiguerra, pero que había que estar allí. Sí, bueno, Era un militar. sí, era un destacamento también de Afganistán y había, entre otros, había un chico que además llevaba la bandera republicana puesta, él tenía esa ideología y representaba que los valores de él para estar allí en el campo, digamos, de batalla eran valores de igualdad, de igualitarismo y una de las cosas, por supuesto, respecto a la mujer, porque su madre y su tía, creo que es, bueno, que tenía él incorporado una educación feminista que es la que eran los motivos básicos que le hacía el querer estar allí. Es que me lo ha recordado su pregunta. No lo he visto. Pues te lo pasaremos porque está muy interesante. Era el de las chicas que también están. Sí. De chicas. Sí, las chicas estas que de repente se lo quitan todo y sacan fotos. Ya. Que Ya. son- Pero no he Y visto. les tienen miedo, los talibanes les tienen Les miedo. tienen Ya, miedo. me extraña. Porque si mueren a manos de una mujer no van al No van al cielo. Sí. Y claro, no quieren. Eso está muy bien. Se ponen a guerrear ellas y como si se mueren no tienen las 11.000 vírgenes esas que decía Jardiel Poncela, pues oye, fenomenal, se van corriendo. En 3 días todo arreglado. Respecto a tu pregunta, creo que más que nada te refieres a Siria, ¿verdad? Sí, bueno, el norte de Irak también era parte del... Sí, bueno, el Estado Islámico ahora se ha desintegrado, pero no ha desaparecido, como ya sabes. Luego, de todas maneras, eso perdura porque hay un problema muy serio ahí con los kurdos. Los kurdos son como ese imperio del Asia Menor, el imperio de Mitanni, que era como una mancha de aceite que se expandía y se contraía. No parece que están, pero están. Y los kurdos están entre esos países, entre Turquía, Irak y Siria también, y son un pueblo absolutamente olvidado, se les ha quitado el territorio. Es aún más, desde mi punto de vista, es aún más serio que lo de los palestinos. Yo no sé demasiado de ese problema porque es un problema muy dilatado en el territorio como para hacer una valoración muy específica. Yo puedo hablarte, por ejemplo, ya se habrá olvidado, pero hubo una intervención cuando la primavera árabe, una intervención en Libia. Yo estaba con los F-18 y allí mandábamos los aviones a Córcega y desde allí bombardeaban. Y yo recuerdo que cuando consiguieron derrocar a Gaddafi, yo no estuve de acuerdo, fue mi opinión. Quiero decir, yo soy un suboficial, mi opinión es absolutamente irrelevante, pero para mí es importante. Entonces, a mí ya me pareció mal. ¿Por qué? Porque se eliminó a Gaddafi y todo su gobierno, que era un gobierno tribal, y lo que vino después fue mucho peor. Entonces, son de esas cosas que se dice, mejor no meneallo, ¿vale? No se toca, no se gasta dinero, nadie muere. Casi es preferible que se sigan matando ellos y tener que soportar esa ignominia de presenciarlo y que la historia luego juzgue. Pero desde luego, a mi punto de vista, lo que ha sucedido en Libia, si ahora miramos hacia atrás, no sé cuántos países han triunfado. ¿Cuáles? Egipto sigue siendo un desastre. Sigue habiendo terrorismo. Libia es un desastre, está hundida. Siria, Jordania. Y Túnez era una promesa y está en el borde de un precipicio. Pero no puedo decir más respecto a eso. No puedo decir más. Sí que, por ejemplo, en la unidad en la que estoy ahora hay un destacamento en Senegal, en Dakar. Y bueno, se mantiene el destacamento. Ese destacamento es de apoyo a las tropas que enseñan a los... un programa de la ONU que se llama Mentoring. En el Mentoring enseñan a los senegaleses y a los malienses
a defenderse del Estado Islámico. Y aquí hay un foco muy arraigado en la cultura de los senegaleses que tiene que ver con la religión musulmana. Y yo conozco ahí español cuando dicen que por ahí no puedes ir solo. No puedes ir solo porque enseguida te secuestran. Ya sabemos lo que hay ahí en esos países, de Centroáfrica también, en el Golfo de Guinea, Boko Haram. Es que parece lo mismo, a todo le llamamos Estado Islámico, pero parece, desde mi punto de vista, son muchas facciones, etnias o grupos religiosos que reivindican, que tienen algo que reivindicar y se apoyan en esa excusa del nombre de Estado Islámico. Pero realmente no tiene mucho que ver, de la misma manera que no es lo mismo Al-Qaeda. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería. Darle la... ¿Tú quieres? Qué bueno que haga Pilar primero. Lo mío es una cosa más. No, Dani, tú primero. Espera, perdona, que sea. Yo es una cosa que igual me voy un poco, pero vuelvo, ¿no? Porque cuando estuve un poco haciendo todo este proceso de la imagen y todo esto, que al principio me inquietaba por, digamos, que vi imágenes preciosas, pero tenía la duda de la propiedad intelectual, ¿no? Por así decirlo. Claro, cuando luego estuve buscando me di cuenta de que hay muchísimos soldados que publican las fotos de cuando van a estos parajes, y además la mayoría no son precisamente fotos de turismo y playa, sino que son cosas que intentan hacer como una visión suya de momentos personales que lo intentan captar, y en particular lo de esta señora que estaba esperando en ese puesto a ser atendida sanitariamente. Había varias fotos más y su propia división había creado una web donde ellos ponían esa imagen de libre acceso. Lo único que pedían es lo habitual en las licencias modernas hoy en día, que es la licencia de atribución, que se sepa quién fue la persona, pero es a pura pérdida. Que luego ahora la verdad es complicado. A mí me gusta respetar eso y siempre que puedo pues lo he reflejado en los papeles porque me parece lo más pertinente. Pero me pareció curioso porque encontré muchas, a veces por concursos de imágenes, pero muchas veces las suben y las dejan de libre acceso porque lo que les importa de alguna forma es intentar sacar, están intentando sublimar a su manera todo como esa interiorización del conflicto, ¿no? Y la verdad es que me pareció espectacular porque los hay, se nota que los que tienen alma de fotógrafo y los que se han ido, digamos, puliendo y han cogido esto como su forma de intentar dar la visión del conflicto, a veces huyendo hacia lo sublime, en otros casos a lo visceral, pero siempre intentando contar un poco su historia a través de las imágenes, que me imagino además que la narrativa, digamos, como soldados es más complicada por lo que se puede decir o lo que no se puede decir estas cosas, y la imagen como que es un poquito más... Igual permite, no sé si sabes lo que quiero decir, permite fugar de otra manera y al mismo tiempo poder expresarlo de alguna manera. Y me pareció, la verdad, que como experiencia me ha permitido ver eso y me ha gustado bastante, la verdad. Sí. Ha sido una visión muy positiva. También te digo que no quito mérito a los fotógrafos, a los que tengan esa maravilla de captar el momento, como aquí un amigo que tenemos. Esa gente tiene esa suerte, es un don, pero también es cierto que la mirada aquí está aburrida, es una mirada cansada. Cuando vas a un lugar como este, la mirada es de asombro, siempre por el exotismo, por esa cultura casi feudal, por el hecho de la religión musulmana, por la vestimenta, por el paisaje. Las zonas que yo sobrevolé en helicóptero son absolutamente maravillosas, maravillosas. No podía imaginarme que podía ser tan bonito algo que concita lo peor de los malos presentimientos. Pues no, cuando yo sobrevolé el paso de Sangatés y un vuelo que hice hasta Camp Stone, en el sur, por la provincia de Farah, no podía creerme esa maravilla de paisajes. Solo es una pregunta. Cuando te referías antes a los afganos colocados en las riberas del río, supongo que hablabas de hombres, ¿no? No creo que las mujeres tengan acceso. Yo casi todas las fotografías que he visto son hombres.
y búscalas en internet porque son desalentadoras, ¿eh? Porque estamos hablando de la capital, pero es una manera de tener también subyugada a la población, ¿no? Permitir que parte de ese comercio se quede dentro, y son generaciones que no tienen absolutamente ningún futuro, ninguno. Bueno, pregunta tú primero. No, era en torno a la cuestión de la imagen. El otro día nos reunimos, Jordi y yo, con un genio del cómic, ¿cómo se llama? Álvaro Pons. Álvaro Pons, que va a venir aquí también, en abril no va a poder ser, será en mayo. Y Álvaro Pons dijo algo que estuvimos charlando informalmente, pero bueno, yo me quedé ahí, saqué la libreta ya para tomar nota, me pareció un tío brillante. Y dijo una cosa, ¿no? Dijo que, porque yo le dije aquello de que quien lee un cómic, ¿no? una frase muy manida, luego leerá un libro. Y él me dijo, no me gusta nada esa frase, fatal, lo has dicho muy mal. Dice, hay que decir que quien es capaz de leer un cómic será un amante de la cultura. Y me gustó y me lo copió, porque me parece mejor su frase que la mía. No necesariamente va a leer libros, pero algo, porque ahí entra en juego la mirada, y ya veía tu texto. Porque él nos decía que en la historia de la humanidad primero está la imagen y luego está el discurso, la narrativa de la imagen. Por ejemplo, lo primero que hay son los dibujos, que son dibujos, Altamira, por ejemplo, que nos están contando algo de lo que está pasando, con lo cual permite luego hacer de eso un discurso. Y en ese sentido creo que las fotos que cuelguen personas que han tenido esa experiencia cercana, es una manera, y esto lo vamos a ver en otros momentos en el curso, de poder sublimar algo de lo terrible. Tú has hablado del horror de lo real, que podríamos decir también que es del horror de la pulsión de muerte que está en un primer plano en estas cosas, por ejemplo en una guerra, en un conflicto bélico de este tipo, en los intereses económicos que mueven el mundo, etc., etc. Pero en cualquier caso, los protagonistas que a un nivel u otro tienen que vivir esas experiencias necesitan sublimar. O sea, tú creo que fuiste tú el que un día estuviste hablando de Semprún y Primo Levi, las dos posiciones que tuvieron al salir de un campo de exterminio con respecto al amor. Primero uno tuvo que amar primero para poder escribir y otro tuvo que escribir para poder amar, ¿no? Eran dos posiciones de salida sublimatoria del horror, de haber tenido una experiencia con lo real, con un acontecimiento de lo real donde el sujeto no puede organizarse. Pero cuando quería decir eso, y tú has hablado de tu experiencia, de tu propia experiencia, y dices, me cambió la mirada. Y luego dices, en esta experiencia hay que atender a la mirada. Creo que estás hablando de otra cosa que no es de sublimación solo. Porque la sublimación sería la parte donde tú con esto has escrito un libro, ¿no? Es decir, escribiendo un libro has podido sublimar el horror y articular lo pulsional de manera tal que tienes un producto que te saca, ¿no? Del dentro fuera, te saca un poco del horror. Pero creo que tú has tenido otra experiencia, y voy a ser un poco atrevida, y es una experiencia de lo sublime. Lo sublime no es la sublimación. Lo sublime no es ni bonito ni feo. Lo sublime es una experiencia que lo que hace al sujeto es ponerlo en contacto directo con la naturaleza. Cuando digo la naturaleza, da igual que sea el paisaje ese que tú has descrito como la belleza,
Yo he tenido una experiencia de esas en África, que hubo un momento en que dije, por primera vez en mi vida no quiero estar en ningún sitio que donde estoy ahora, aquí, en el lago Victoria, en Botswana, ¿no? Era una experiencia de lo sublime. ¿Y qué produce la experiencia? ¿Cuál es la diferencia? Y lo traigo como debate. Lo sublime es una experiencia. La sublimación es un destino de la pulsión que nos cambia. ¿Entiendes? Entonces, es como el ser femenino del que vamos a hablar en algún momento. Mirar esa cara, por ejemplo, y reconocer la belleza de esa cara de esa mujer, es una... lo pueden sentir algunos, otros no tienen por qué sentirlo, pero el que siente sabe que el otro lo está sintiendo. Es como cuando una cosa de Facebook de Palmira, que yo lo dije, la sexualidad femenina, quien la ha sentido, sabe que la ha sentido, aunque no pueda contar de qué se trata. Y el debate de Palmira. Y si no lo has sentido y quieres funcionar como hombrecito, pues allá tú, felizmente bien. Sé algo de ese debate. Es el debate. Esta hondura es una... La de un mañana ya con eso. Creo que tú atendiste otra mirada. Y precisamente porque atendiste otra mirada, a ti te cambió la mirada. Por supuesto. O sea, háblanos de eso. No sé qué puedo decir a todo eso que has dicho. Porque está tan bien explicado que no sé qué podría añadir. Pero sí, si escribes la novela, podía no haberla escrito nunca y podía haber escrito otra temática. Pero me pareció tan maravilloso precisamente por esa experiencia de lo sublime. Porque vi algo, experimenté algo que jamás pensé que hubiera experimentado y me hizo sentir y mirar de un modo diferente. Y lo maravilloso era poder plasmarlo en una novela y que la gente llegara a experimentar parte de esas sensaciones que yo viví. Bueno, supongo que eso es el deseo de todo escritor, ¿no? Cuando escribe, lo que quiere es que aquel que lee sienta lo que el escritor pretende hacer sentir. Solo escucharte este pequeño rato, para mí, por ejemplo, ha sido emocionante, o sea, lo que estaba viendo ayer, tío, y pensaba, es que ha sido sublime, estaba escuchando y pensaba, es que no estoy escuchando, no quiero otra cosa ahora mismo. Muchas gracias. De verdad, es que lo he sentido así, es que Muchas gracias. para mí ha sido muy emocionante, de verdad, ha sido una preciosidad, algo de lo que dice ella, algo del horror y como todo lo que decías era precioso. De verdad, no sé. Muchas gracias. Es que la gente se cree que lo sublime es lo bonito. No, lo sublime incluye lo bonito, lo feo, todo. Bueno, el horror, pero al mismo tiempo es un impacto en el sujeto, que cambia el sujeto. El sujeto nunca es el mismo antes y después de una experiencia de lo sublime. Yo a veces cuando hablo yo me considero afortunado de haber vivido algo así. Lo mío debe ser una ridiculez comparado con otras maravillas que viven otras personas, por supuesto. Pero bueno, fue mi propia experiencia. Y cuando la gente me pregunta, no veas lo que pasaste, qué experiencia, qué miedo, qué horror. Y yo pensé, lo primero que contesto es, te desearía lo mismo. No, a ver si me entendéis, Te desearía lo mismo porque te desearía lo mejor, porque te hace mejor persona, porque te hace ver que tu vida vale mucho y te hace ver también las cosas de un modo diferente y te cambia tu escala de valores y te das cuenta de lo que he dicho, lo que he mencionado, de la referencia a la diferencia. Porque lo más maravilloso que podemos hacer hoy en día, tengo aquí amigos que tienen la suerte de viajar muy a menudo, ya quisiera yo, viajar cambia la mirada, muchísimo, te hace apreciar la belleza y la fealdad del mundo, porque el mundo es un contraste, ¿no? Vivimos en un contraste continuo,
vivimos comparando, lo digo en la novela, vivimos comparando. Y bueno, entonces yo, respecto a mi experiencia, te deseo lo mismo. Te deseo lo mismo porque para mí fue maravilloso. Pero porque toca también algo de lo verdadero, y eso verdadero, entendiendo que lo llevas a ese estado de sublimación, es captar la esencia de algo verdadero y poder sacar de ahí, extraer de ahí un sentir verdadero, ¿no? No sé. Sí, es que no es un lugar de imposturas. Eso es. Lo que ves es lo que hay, todo es tangible. Nada es ficticio, vives lo real. No. Me toca. Ah, vale. Es que. Y luego a Palmira. Ah, vale, pues también. Tú hablas. Tengo dos preguntas, ¿vale? Una es que, bueno, tú hablas de la. Teresa, tu intervención ha estado muy bien antes, ¿eh? Muy bonito. Bueno, tú hablas de. Ya se lo he dicho, maravillosa. De la culpa que sienten la mayoría de estas mujeres, ¿no? Bueno, lo he buscado y lo que has dicho aquí dice, se embaran, su culpa es otra, la culpa. Dice, el acceso al conocimiento permite a Roxana vivir sin esa culpa que la hurta de su condición de mujer. Embaran, su culpa es otra, la culpa es el reconocimiento del odio que siente hacia el hombre que la posee. Sí. No soporta sentirse poseída, ni soporta tener que fingir una apariencia dócil. ¿Crees que igual no es tanta la culpa, sino más la vergüenza que siente hacia los hombres de su país? En todo caso, es un ataque a la dignidad. Mi madre me afirma así, como mi madre ha estudiado mucho lo de la vergüenza y tal. No sé qué opinas de la palabra vergüenza. Si podría caber aquí. Y luego, por otro lado, no quiero revelar muchas cosas del libro, pero bueno, yo he leído algo así como que Roxana dice que en su país hay dos tipos de afganos, los que quieren que llueva y los que no quieren que llueva, y que ella es de las que desean que llueva. Sí. ¿Qué diferencia? O sea, cuéntanos un poco. Sí, pues tiene que ver con esa interpretación que yo he hecho de Baran, el significante Baran, que en farsi, en lengua persa, significa lluvia, con el significante de promesa. Significado de promesa, significante Baran, lluvia. Si llueve, esa promesa se cumple. Si no llueve, esa promesa no se cumple. Entonces, la novela está llena de metáforas, es muy metafórica en un sentido general y en un sentido más específico. Me gusta mucho la metáfora, especialmente si es sutil, y está llena de analogías. Y el simbolismo de la palabra Baran se traduce como ese deseo que tiene esa mujer, Roxana, de que llueva, porque si llueve, todo puede cambiar. Si llueve, ella puede amar y ser amada. Es mi forma es lo que yo he querido decir. ¿Tenías otra pregunta? La de culpa y vergüenza. Culpa, vergüenza. Culpa y vergüenza es un terreno escabroso. Si quieres, después de que yo hable un poquito de la vergüenza, dices qué opinas. Porque es que dicho y frío son dos palabras. Y Teresa habla de la vergüenza y de la culpa como concepto. Vamos a ver. La culpa puede ser previa a la vergüenza. No. ¿Has dicho que no? Que hable ella. Entonces, lo mejor es que hables tú. No, con una mano sujeta el cigarrillo y con la otra el micrófono. No, Palmira. Por aquí, hazlo por aquí. No, pero, a ver, lo mío es muy... Sí, yo quería... A ver, Fianza y... Bueno, pues felicitarte también aquí en público, aparte de que lo he hecho en privado, por
por la generosidad tuya también de haber venido hoy, ¿no? Y también... Con las carreteras heladas. Con las carreteras heladas, enhorabuena por cómo has quedado, ¿no? Finalista en los 2 premios, que eso es un orgullo. Y como hemos tenido la suerte, aparte de compartir amistad muchísimos años, de haberte escuchado aquí testimonio de primera mano, cuando tuviste la experiencia a partir de la cual has construido la novela, pues cuando empezaste, mi pregunta era más de corte intimista, cuando empezaste a sentir que querías escribir una novela de lo que es un encuentro con lo real, porque un encuentro así con algo que irrumpe, para eso no hay palabras. Es decir, que lo difícil es conseguir, que solo lo tienen los escritores, ¿no? Poder poner palabras a algo que es insoportable e inconcebible porque lo estás viviendo. Y bueno, es un poco cuando empezaste y porque también lo tenía, lo que pasa es que lo ha mencionado ya Pilar, que de algún modo la respuesta, como dice Semprún, ¿no? Que cuando, aunque no sea lo mismo, pero bueno, que cuando se vive una experiencia así, cambia la posición subjetiva, hay un antes y un después para el sujeto en efecto y hay algo que hacer, ¿no? Porque el sujeto no es el mismo. Entonces, bueno, era sobre una reflexión, ¿no? Y gracias. Cuando yo viví eso, yo no tenía intención de escribir una novela, pero cuando empezó a pasar el tiempo y yo vi que aquello, como hemos dicho, me había cambiado la mirada y me hacía ver las cosas de otra manera, hubo un momento en que pensé, esto no puede olvidarse, esto tiene que quedarse marcado, ¿eh? Y eso es lo que me motivó a escribirla, porque yo ya escribía el relato, había escrito otra novela, había escrito poesía, pero y digo, ¿cómo no voy a escribir esto? Lógicamente, lo que yo no quería era un libro nostálgico, biográfico, de viví esto y había que contar una batallita del abuelo. Yo no quería eso. Por eso la ficción es tan importante. Para los escritores, la ficción te acerca a la verdad más que la misma verdad. Porque la verdad siempre queda corta, inexpresiva. Le falta siempre una dimensión. La ficción aporta esa dimensión de la que carece la verdad. La posibilidad de poderla decir si fuera posible decirla toda, ¿no? Sí, exactamente, porque te ayuda a transmitir aquello que la verdad no puede. Y gracias también por tomar notas, ya me la tengo que leer, porque has hecho también un apunte magnífico. Creo que es textual, pero has dicho que no debemos perder, que es algo que aquí lo vemos cada día que nos sentamos, la referencia de la diferencia. De la diferencia del uno por uno, ¿no? Claro. Y ese cambio también, que solo puede surgir de dentro, que lo has contado tan... Sí, bueno, es algo que opino yo. Vosotros sois, digamos, estáis más autorizados a hablar de ese tipo de cosas, pero yo tengo esa percepción, por lo que he visto, que no es algo que se pueda cambiar de fuera, porque siempre sería un artificio. Correcto. Sería como coser una herida de fuera adentro. No, yo Jordi. No, quería decir que respecto a la verdad, así muy rápidamente, la verdad tiene estructura de ficción, porque la verdad no existe. Solo hay una forma de decir la verdad, y es por medio de la ficción. Claro, la ficción es lo que hacemos los neuróticos cuando tratamos de decir la verdad, pero cuando alguien tiene la capacidad de escribir una novela, lo pone en acto. Y al respecto te quiero decir lo que tú has dicho, la novela está llena de metáforas, concretamente con la metáfora tan preciosa de la promesa de cambio. Si llueve, hay un cambio, ¿no? Pero el cambio siempre está en estado de promesa, nunca, pero para todos nosotros, para siempre. El estado de promesa es la característica de todo cambio, porque es contingente, no se sabe. Entonces la novela está llena
de metáforas, dices tú, pero yo creo que, y no he leído la novela, pero te conozco, creo que, y en esto necesito el apoyo con la mirada de Paqui, se ha ido a fumar, que tu novela, estoy segura, y si estoy equivocada lo diré públicamente, que también es metonímica. Porque la metáfora, lo que hace la metáfora es encerrar en sí mismo esas verdades dichas en forma de ficción. Mientras que la metonimia es lo que permite un deslizamiento significante que cambia el sujeto. Es como una sesión de análisis, y eso lo sabes bien. Yo estoy segura de que desde que te planteas la novela, te pones a escribir, te peleas contigo mismo, supongo que todo eso te ha pasado, tienes el desarrollo, los capítulos, el lío que uno se arma cuando trata de escribir algo para el otro, porque siempre escribimos para alguien, aunque sea para un otro con mayúsculas. Estoy segura que hay un deslizamiento metonímico que daría la prueba de que es una creación artística, porque toda creación artística es metonímica, aunque esté plagado de metáforas. Desde Becker, podríamos decir, por decir el poeta de la metáfora, ¿no? Que sería Becker, o cualquier poeta bueno. Tú has nombrado antes a exactamente, que es el poeta de la metáfora en inglés, ¿no? Pero ¿qué hace él? Hay un deslizamiento metonímico maravilloso, por eso es un gran poeta. Y ahora lo de la vergüenza. Yo también me había anotado aquí con letras grandes, pero ha sido Teresa quien lo ha dicho, la cuestión de la culpa. Cuando a Billy Brandt le preguntaron una vez, ¿usted se siente culpable de lo que han hecho sus compatriotas los nazis? Él dijo, yo no. Yo lo que siento es vergüenza. ¿Estás hablando, has dicho Eichmann? No, Billy Brandt. Eichmann, ¿cómo va a decir eso si ese no tenía ni miedo ni vergüenza? Era un funcionario. No, ese no tenía ni miedo ni vergüenza. No, entonces, la culpa, que yo mañana concretamente voy a hablar de los 3 capítulos que tengo, son 2 capítulos dados por Lacan en una universidad católica, que me toca hablar mucho de religión. Y precisamente habla de la culpa mucho Lacan en estos capítulos. Entonces la culpa es algo que viene es una culpa primordial que tiene el ser humano, por lo que se llama una cuestión mítica, que es el asesinato del padre primordial, pero que no viene al caso aquí, porque es mítico, eso no ha existido nunca, ¿no? En el origen de las civilizaciones. Es decir, toda civilización se organiza en base a algún asesinato que constituye el vínculo entre hermanos. Y ahí nace el concepto de culpa. Pero a mí el concepto de culpa me parece que en cierto modo es una coartada que tiene el ser humano para hacer lo mismo. Tú la novela no la cambies, porque esto como no se va a enterar nadie. Yo lo que creo que sienten estas mujeres, que no sé nada de ellas más que lo que tú me cuentas, y tú me lo cuentas así, por eso creo que Teresa te hace la pregunta. Lo que ellas sienten es vergüenza. Vergüenza, que es un sentimiento mucho más primario, porque estas mujeres de las que estamos hablando han vivido otras situaciones, han conocido otros momentos, hemos visto las fotos, la han conocido en el recuerdo de su generación anterior, saben que otra vida es posible. Es como si de repente en España, imagínate que volviese, pues yo qué sé, me acuerdo un día que fuimos a ver una película polaca sobre el aborto, que está prohibido, bueno, ahora no está prohibido, pero es muy restrictivo. Y Teresa salió del cine, ya sabes cómo es Teresa, pero mami, esto no puede ser, esto es una barbaridad. Yo digo, esto es una barbaridad hasta hace 4 días en España.
que estaba prohibido el aborto. El aborto se El cuento de legaliza la criada. en 1978. No, yo te hablo de una Sí, que ya, se llamaba ya. 4 meses. 4 meses, 3 semanas y 2 20 días, o al días, revés. Cristian Minus, oye. Una película magnífica. Bueno, entonces, para ir al concepto de vergüenza. La vergüenza es, primero, ahí no estamos muy de acuerdo tú y yo, pero bueno, da igual. Yo pienso y ya seguiremos riñendo. Es como Kant con Sade. Yo llevo toda la vida riñendo sobre Kant y Sade. Pero bueno, da igual. Pero no me compares con Kant. Así que tú te posicionas del lado de Sade. Bien, entonces la vergüenza para mí es un sentimiento previo a todo discurso. Es lo que siente un niño ante la arbitrariedad del adulto. Es lo que siente un niño cuando no es comprendido en la dimensión de lo que él quiere ser comprendido. Es lo que sentimos cuando el otro hace actos que nos repugnan profundamente. El otro, porque la vergüenza siempre tiene que ver con algo hecho por otro, pero que nos violenta no al otro, sino a nosotros mismos. Por ejemplo, ya que hemos dicho lo de Heisman, cuando Hannah Arendt dice la banalidad del mal, es porque en ese momento ella está sintiendo vergüenza ante el funcionario que está diciendo allí que no, que era aquello lo que le decía. Y entonces ella dice, voy a sacar de esto una metonimia y una metáfora que me permita entender qué está diciendo este hombre, porque yo me siento tan mal. Y entonces dice, es que el mal es banal. Y todo el mundo nos apuntamos a eso. Pero respecto a ese punto, Pilar, Eichmann en Jerusalén, él no se reconoce culpable En absoluto. En absoluto. Él no se siente, no siente la culpa. Exactamente. Él ha cumplido Eso órdenes. es el estupor que le causa a ella. Exacto, eso es la vergüenza, pero tú eres, en este tema tú eres el espectador, porque tú no has hecho nada malo. Entonces, La vergüenza no se siente sobre uno mismo, sino sobre el otro. Sobre el acto del otro. Entonces, una mujer que siente odio hacia el hombre que la posee, Culpa por el odio, y tú has dicho, siente culpa porque odia a ese hombre. No, ella siente odio porque eso que está viviendo es inaceptable para su dignidad. De hecho dices, lo que ella no podía soportar, lo que Martín se da cuenta, lo que Martín se da cuenta es que lo que no podía enseñar eran las heridas que hacían sangrar su dignidad. Eso tiene que ver con la vergüenza. No podía enseñar las heridas que tenían que ver con su dignidad, porque eso le daba vergüenza. Eso creo que es lo que Teresa te quería decir. Y creo que ya hemos unificado un discurso y ya estamos de acuerdo. ¿Verdad, Teresa, que querías decir eso? Sí. Y ahí es cuando hablas del estupor de lo real. Luego dices horror. Pero en este momento, fíjate, tú mismo, tú a tu bola. Yo he ido tomando tus notas de lo que tú decías. Es el estupor que surge de ver lo real, porque ella no puede enseñar las heridas, pero no las del cuerpo, no lo que le está haciendo sufrir en su cuerpo porque tiene una enfermedad, no sé cuál, y tampoco importa mucho al caso, pero sí lo que no puede enseñar, para que si se quitan las heridas que hacen sangrar su dignidad, es decir, tiene vergüenza. Sí, ¿no vas a hablar? ¿Vas a decir? Luis. No tengo nada que decir, es que estoy muy de acuerdo con Pilar. Yo casi tampoco Bueno, ya es, casi que ya no tocaría, pero por el tema de la mirada, a mí me pasó algo similar, aunque no sublimemente. Pero estaba con Pilar, yo he ido 2 veces a Ámsterdam, ¿no? Una fui de parranda y la segunda también, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención es que la segunda vez le comenté a Pilar, ¿no? Mira, es que no veo la ciudad del mismo modo. Ella me respondió, es que tu mirada ha cambiado. Es decir, uno cambia la mirada aunque la orografía y ciudad sea la misma, ¿no? Dos momentos distintos, igual. Te permite ver de 2 maneras distintas en ese cambio, ¿no? Y
aparte de insistir en que tu texto me ha gustado un huevo, y hablando del huevo, ¿no? Me reafirmo un poco en la presentación, porque un poco por lo que has dicho de que se trata de no moverse en la impostura, ¿no? Por lo de la ficción. Es verdad que la imagen coge más fuerza porque cuando yo hablaba de quitarse la cáscara de la impostura y hablar desde esa fina membrana, ¿no? Que separaría lo bello de lo real, descarnado, ¿no? Que hablabas desde ahí, ¿no? Entonces, eso rescato otra vez esa figura, esa imagen de la presentación. Y luego, para retomar un poco lo que ha dicho Pilar de la vergüenza, también me ha venido en mente la primera vez que escuché hablar de la vergüenza en una época que me informaba mucho de los campos de exterminio, a partir de Primo Levi, ¿no? Que él habló de la vergüenza, pero de cómo él vio la mirada del primer soldado del Ejército Rojo al ver todo el escenario de Auschwitz, ¿no? Y él pudo ver en la mirada de ese soldado esa vergüenza, ¿no? Como un poco rescatando lo que ha dicho Pilar de eso, de esa mirada de no creerse que eso haya pasado, ¿no? De que se sienta desnudo de formar parte de algo que es inconcebible e inaceptable, ¿no? Y que es la vergüenza, precisamente vergüenza ajena de ser partícipe de esa escena, ¿no? Pero bueno, lo leí hace mucho tiempo, pero quería ir por ahí. Vale, a ver, cuéntanos, el libro se va a publicar, ¿has traído alguno aquí? O sea, ¿qué hay que hacer para obtenerlo? Esto ha sido es una pre-presentación. He venido a hablar de mi libro, un libro que todavía no está publicado y nada asegura que se publique, ¿eh? Nada. ¿Por qué? Nada asegura que se publique. Porque las editoriales, ¿no? Sí. Ahora me lo han pedido 5 editoriales y 2 agentes, especialmente me gustan unos agentes de Barcelona, la agencia Kerrigan, pero yo no me fío de nada porque ya me pasó con la primera novela, y aun teniendo el aval de 2 puestos finales en esos 2 premios, pues hasta que no lo vea en papel, porque para mí un libro tiene que tener celulosa, pues no me lo creeré. Yo supongo que sucederá, espero que así sea, y espero que lo compréis. Nos informarás cuando llegue el momento. A ver si llega eso, a ver. ¿Alguna pregunta más? Por lo menos 200 ventas de estas tienes. Más o menos. Lluís, per lo que parlem del procés creatiu i que té estructura de ficció i tal, jo no sé si a tu em passa, però a mi em passa moltes vegades quan pinto o quan escric que el sentit sempre és a posterior. O sigui que no sé com ha sigut capaç de crear el que he creat, però inclús per mi això té una sensació de ficció, de màgia, de dir com puc trobar-me... O sigui, qui ha fet això? Perquè jo no estava allí mentre ho estava fent, jo et vinc després de fer-ho. I no sé si a tu et passa en moments d'escriure, i també per lo que deia ell de la mira canvia, o sigui, jo adquirís la mira una vegada està feta. Està clar que antes pot haver unes expectatives, unes emocions, algo que està ahí, però quan s'està fent, yo estoy pegada al objeto, es cuando se acaba que yo ya veo. Claro, tienes que verlo en la distancia temporal y espacial, como todo acto creativo. Tampoco yo creo que una persona que escribe o crea en general no es absolutamente consciente de lo que está creando hasta que no ve el resultado, interponiendo esa distancia que te permite una mirada objetiva de aquello que has creado. Ni siquiera
conoces el valor de lo que haces hasta que no le das esa distancia. Incluso mientras lo estás haciendo no te crees a ti mismo. Yo cuando escribo no sé si lo que escribo vale. No lo sé. Yo solamente sé, por ejemplo, en el caso de la escritura, yo sé cuando estoy escribiendo algo que procede de un lugar especial. Entonces siempre vale, es así. Sí, entonces vale. Es la diferencia entre escribir por escribir, una secuencia de palabras gramaticalmente correctas y coherentes, y cuando saber que lo que estás expresando lleva una parte de ti. Yo supongo que eso en cualquier proceso creativo es así, y a ti te pasaría lo mismo. Sí, preguntaba cómo era. Y no sabes dónde te lleva, pero te lleva. Sí, yo ahora, antes la inexperiencia también es algo por lo que todo el mundo tiene que pasar, pero cuando ya llevas experiencia, ya llevas mucho recorrido, sabes cuando algo suena bien, cuando algo dice, cuando lo que expresa va más allá de lo que está escrito. Yo lo sé. No es que sea más listo que nadie, es que tengo un recorrido y como todo el mundo, ¿no? Sé cuándo escribo una basura y sé cuándo lo que he escrito vale la pena. ¿Nada que decir? Es que hay aquí un invitado especial. ¿Hay alguna pregunta? Quizás la última reflexión podría ser lo que has dicho, que es metafórico, la piel nos hace humanos. En el contexto de todo lo que tiene que ver con el papel de la piel. ¿Sabes por qué está escrito eso? Porque una de las cosas que más me impactó, que ya eso sí que fue, yo no pertenezco al mundo de la sanidad, no tengo nada que ver, excepto el trabajo de mi mujer. Enfermera. Pero yo, pues en fin, nunca había visto un muerto. Pero a mí lo que más me espantó de todo no fue ni siquiera el desmembramiento, ni la muerte. Fue cuando entraron quemados. Y yo cuando vi eso, fue horrible, absolutamente espantoso. Y lo expreso en mi novela, lo cuento, mitad verdad, mitad ficción, pero sí que ahí expreso mi horror cuando yo vi eso, porque la piel, la piel precisamente... la gestal corporal. Sí, sí. Es que no es solamente un recubrimiento, es que es muchísimo más, es el contacto absoluto con la realidad tangible. Y el olor. Sí. Quemado, eso no sería. Bueno, yo cuando lo vi me pareció espantoso, quemado totalmente. Bueno, es una imagen. ¿Y cuál era? Es que haber leído algo de un hombre que muere su hijo y lo mete en una bolsa. ¿Pero eso es real? Sí. Eso lo viste tú. Claro. Además, la bolsa era de Mercadona. Y el hombre se pone a saludar a la gente cuando nada más meter a su hijo en la bolsa, como si no hubiera pasado nada. Sí, era un niño pequeñito que lo operaron, murió y se lo dieron con una sábana en una bolsa de Mercadona, y porque se lo llevaba para enterrar, y en el camino cuando salía del hospital iba hablando con el intérprete de persa y con la bolsa ahí. Como si nada. Por eso, son esas cosas que, ¿cómo no te va a cambiar eso la mirada? ¿Y las mujeres reaccionaban de otras formas? Pues... ¿O tenían prohibido reaccionar? ¿Quieres decir mostrar? Mostrar algo. Las mujeres
siempre van tapadas. En el hospital se descubrían, esa mujer, por ejemplo, es que hay cierta permisividad con las ancianas, o con la gente ya mayor, o con las mujeres de grandes líderes tribales, ¿vale? Pero en general las mujeres no se descubren, y las mujeres no hablarían con un hombre, menos a un extranjero, ¿eh? Ahí se relacionaban a través del intérprete, o con las mujeres occidentales, había médicas. Sí, si vamos a terminar, yo quisiera terminar con el horror que significa el triunfo de los fundamentalismos en el mundo en la primera mitad del siglo XXI, porque esto va a ir a más. Porque como vivimos en una sociedad donde los modelos ya han caído, han muerto, no existen modelos, no existen referencias, estamos en un mundo absolutamente neoliberal que lo único que importa es hoy en televisión si sube o no el IBEX 35. Entonces va a haber un triunfo de los fundamentalismos. Y eso es algo que no nos damos cuenta, como no nos damos cuenta del cambio climático y sus efectos sobre el planeta. Cuando alguien que lo sabe o lo estudia lo viene diciendo, como por ejemplo Lola García Cantús, que es historiadora y nos lo viene diciendo hace más de 20 años, pues sí, pero parece que es que no nos va a pasar nunca. Pero sí nos va a pasar. Y el triunfo de los fundamentalismos va a traer nuevas estructuras sociales y nuevas estructuras psíquicas. Por ejemplo, África. Yo, como sabes, a mí me gusta mucho África. Las primeras veces que empecé a ir a África, habían unas mujeres negras monísimas, da igual que estuvieran flacas o gordas, con unos culos y unas tetas y un movimiento en el cuerpo que te mueres. Había erotismo en su cuerpo. Son las mujeres que pintan, el pintor ese yo tengo en mi cocina. ¿Cómo? Miguel Barceló. Son esas mujeres con esas telas, esos mercados, con esas telas hechas a mano además, que yo he visto en los telares. Y de repente, en otro viaje, empecé a ver muchísimas mujeres cubiertas. En Mali, Burkina Faso, toda esa parte francesa, muchas mujeres cubiertas. Y luego una doble moral, que era la doble moral de estar prohibido el alcohol, pero ellos, los que estaban cerca de los imbéciles, de los turistas como yo, como todos los que vamos por allí, eso sí bebían alcohol. Luego, en cambio, en casa, porque a veces nos han acercado a sus casas, nos han enseñado cosas más íntimas, porque claro, se hacen amistades. Veías que ahí tenían una doble moral para las mujeres y para sus hijas. Eso se va a ir articulando en el tejido social. Y los tejidos sociales tardan en transformarse con la velocidad de los medios de comunicación hoy, entre 15 o 20 años. Antes tardaban medio siglo. Las grandes guerras del siglo XX, del siglo XX, pero también los grandes movimientos del XIX que cambiaron la historia mundial. Pero ahora va a ir más rápido. Y hay un triunfo de los fundamentalismos en distintas formas que no tienen por qué ser fundamentalismos religiosos, solo, porque el fundamentalismo abarca muchas, por ejemplo, como estoy sensible al tema, todas las narrativas, por ejemplo, educacionales, como para los niños en los colegios, que ya son puros protocolos sin pensar nada, es un fundamentalismo. Los protocolos de la salud mental es otro fundamentalismo. Así, todos los fundamentalismos van creando un nuevo tejido social y un modo de relación entre los humanos. Y eso siempre es malo para las mujeres de esa. Porque quien pierde ahí siempre han sido las mujeres históricamente, a través de los siglos. Y los niños, bueno, y los niños, Bueno, ¿qué hora es? ¿A qué hora para...? Las 9, ya. Ya. Vale. Bueno, di gracias. Gracias por venir y gracias.
Tasha Corto.